Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a guardar lugar ahí, en Hebreos capítulo 10. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias, Padre, te damos en esta tarde. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, sobre nuestras vidas, que sea tu palabra, Padre, la que sea hablada a nuestros corazones, Padre, que sea tu Ruach HaKodesh, Padre, ministrándonos, Padre, cada uno de nosotros, Padre, hablando a nuestros corazones, Padre, y que tu palabra en este día pueda traer fruto sobre cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Padre, de igual manera, Padre, guarda a aquellos que aún no están en este lugar, Padre, que por X cosa, por razón, Padre, no han podido llegar o están aún fuera, Padre, guárdales en el hueco de tu mano y permíteles, Padre, que lleguen con bien, Padre, hasta sus hogares. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Vamos a Hebreos y vamos a guardar lugar ahí en Hebreos capítulo 10. Primeramente, esta carta principal o esta carta del libro de los Hebreos era escrita a todos los hebreos quienes en su tiempo estaban llegando hacia Yeshua, por decirlo de esta manera, el Hijo de Yahweh. Y podemos ver cómo está hablando a las dos casas que se separaron en todo el reinado de Israel, en el reinado del nieto de David. ¿Quién era quien gobernaba durante ese tiempo? Vemos que esa división no se dio en el tiempo de Salomón, sino que se dio en el tiempo de su hijo Roboam, donde esta división de las dos casas se separaron. Proféticamente había sido profetizado que 10 tribus iban a ir de la mano de Jeroboam, y 2 tribus iban a quedar con el reinado de Roboam, que era el nieto de David. Y podemos ver cómo se quedaron en Judá para cuando estaba siendo escrita este libro de Ibrim. La palabra Ibrim significa hebreos, pero la palabra Ibrí, mejor dicho, significa hebreo, y Ibrim, IM, ¿qué significa? Significa hebreos. Cada vez que tiene la terminación IM habla en plural. Y vemos cómo estaba escrito este libro de los hebreos, y la palabra hebreos significa uno que cruza el río. Y podemos ver cómo estos eran uno de los que habían cruzado, las 12 tribus, entre ellos que eran conocidos como el reino del norte, el reino del sur, que era conocido como la casa de Judá, pero juntamente con ellos, con la casa de Judá o con los judíos, pudiéramos decir de esta manera, se quedaron también la tribu de Benjamín, pero no simplemente la tribu de Benjamín, sino 10 tribus iban a salir de la mano de este hombre Jeroboam, pero 2 tribus se quedaron en el reino del sur, que era conocido como Benjamín y Judá y Benjamín. Pero debido a que dentro de esas 10 tribus que se estaban separando, iba lo que era el sacerdocio levítico o la tribu de Leví. Estas tribus se quedaron donde era su lugar, porque a ellos les había sido encargado todo lo que pertenecía a la casa, al templo, a los sacrificios de la casa de Yahweh, el sacerdocio. Y 9 tribus pudiéramos decir que en sí se perdieron. Y sabemos nosotros que ahora que somos parte de su pueblo, uno con todo Israel, y que estos que estaban perdidos vino Yeshua. Dice la palabra que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido. Cuando Yeshua habló proféticamente a sus discípulos, él mismo se encargaba de dar el mensaje específicamente que había venido. Dice, porque yo no he venido a buscar lo que se había perdido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablando referente a ese gran remanente, a ese pueblo que se perdió, que se esparció entre las naciones. Yeshua dijo, a ellos yo vine a buscar. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que aun si no fuese por sangre de cada uno de nosotros, dice la palabra que a todo el que viene a él, él no le echa fuera? Y gracias al Padre que aún si pudiésemos decir es que yo no pertenezco o yo no traigo sangre hebreo, sangre israelita sobre mis venas, sabemos que es por medio de su palabra, que por el simple hecho de haber depositado nuestra fe, nuestra emunena en sus caminos, por haber abierto nuestros corazones y dejar que Él fuera el dueño de nuestras vidas, ese simple hecho o ese acto nos hace ser parte uno con todo ese pueblo Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Viendo en la palabra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 9 al 10 podemos ver todo eso. En Efesios capítulo 2 dice que Él vino y separó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. ¿Quiénes representa el pueblo gentil? Nosotros. Cuando se habla de gentiles, no simplemente se habla específicamente
a aquel que no le conoce, pero habla referente a todo, pudiésemos decir, a todo el cristianismo. Habla acerca de todo su pueblo y dice que Él vino a hacer de ambos pueblos uno solo. Y podemos ver, y este libro de Hebreos, todos los que habían cruzado, de donde, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que hemos cruzado? La palabra Hebreos o la palabra Ibrim significa uno que cruza el río. Y sabes que cada uno de nosotros ha venido y ha cruzado de un lugar donde estábamos para venir a otro lugar donde verdaderamente Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Sabes que Él nos trasladó de un lugar a otro. De alguna manera tú y yo pertenecemos y somos parte de ese pueblo hebreo que fue trasladado de un lugar que estaba muerto en nuestros delitos y pecados a otro lugar donde Él vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Prácticamente, y estos que habían de cruzar del otro lado y de ser recogidos por Yahweh y por medio de la sangre de su Hijo, venir a ser hijos de Yahweh. Y este Nuevo Testamento viene a ser el pacto renovado, el mismo del antiguo pacto, pero renovado. Hebreos habla de la renovación de las las cosas. Y cuando Yeshua viene como sacerdote sobre ese templo que los judíos tenían en aquel entonces, que eran los únicos que se habían quedado como guardadores de la Torá. Podemos verlo en Romanos capítulo 9, como habla referente a esto. Y de este pacto renovado por medio de la sangre de su Hijo, del Mesías, que derramó su sangre, y todo aquel que en él cree, dice, no perecerá, mas tendrá vida eterna. Por el simple sacrificio que Él hizo, Él vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y recordemos cómo decían, ¿cómo es que podemos entrar? ¿O cómo puedo ser salvo? Y sabes que el apóstol Pedro habla muy referente a esto y responde, crean en el Evangelio. Pues, ¿qué es el Evangelio? El creer en el Evangelio habla de verdaderamente de tener un arrepentimiento y de ser salvos. Y sabes que el Evangelio significa, la Besorá significa lo que son las buenas noticias. La palabra Evangelio significa la Besorá, que significa buenas noticias. Pero ¿cómo puedo ser salvo, creer en Él? Sabes que es por medio de un arrepentimiento, verdaderamente, un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa teshuvá, de tener un retorno a los caminos de Yahweh, de verdaderamente en sí de decir, me arrepiento, porque decido retornar de mis propios caminos en la manera en que yo me conduzco y tener un retorno a los caminos de Yahweh. ¿Cómo es que puedo tener un verdadero cómo es que puedo tener la salvación o tener esa vida eterna? Siempre lo he dicho, sabemos que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Elohim, pero sabes que no por obras somos salvos, lo entendemos, pero nuestras obras tienen mucho de qué hablar de la salvación que tú y yo tenemos, si verdaderamente tenemos salvación o si no la tenemos. Porque dice la palabra que no es por obras, pero dice que somos llamados para hacer buenas obras. Fíjate cómo no significa que las obras nos hacen ser salvos, pero las obras que tú y yo tenemos y las obras que hacemos el día de hoy hablan respecto si tenemos una salvación o si no la tenemos. Muy diferente a lo que conocíamos antes o a lo que veíamos antes en las Escrituras. Cómo verdaderamente tener un arrepentimiento es un teshuvá, de verdaderamente abandonar los caminos que uno tiene, su propia conducta, su propia manera de vivir, y de decir, Padre, verdaderamente yo decido tener un arrepentimiento, de dejar mis caminos, mis propios placeres, mis deseos, y de decir, Padre, ahora ya no es más mi voluntad, sino es tu voluntad, porque ahora ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para ti. Amén. Y ahora el autor, vamos al libro de Hebreos capítulo 10, y el autor de Hebreos dice que el sistema sacerdotal quedó anticuado o próximo a desaparecer. ¿Por qué es que el sistema sacerdotal, y es lo que estuvimos viendo en Hebreos 8, del capítulo 8 a Hebreos 9? ¿Por qué es que había quedado o anticuado o próximo a desaparecer? Porque había venido el Mesías. Y Él es el nuevo sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y se ha cambiado el orden antiguo, el orden renovado, podríamos decir, al orden renovado. Si ya no hay templo,
significaba que estaba próximo a desaparecer. ¿Cuál sistema? El sistema sacerdotal, porque al no haber sacerdote, al no haber templo, no había sacerdocio. Mas sin embargo, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? Yeshua. ¿Sabes que era en el lugar que ellos oficiaban sus cultos? De aquel entonces era el templo de Herodes, que estaba profetizado que sería próximo a desaparecer. Dice la palabra que tuvo que haber una renovación del sacerdocio, puesto que aún si tú miras en las escrituras, y aún podemos indagar un poco más, quienes estaban a cargo de hacer el culto o de hacer todo lo que correspondía al sacerdocio levítico, en aquel entonces, con los tiempos de Yeshua, en el templo de Herodes, muchos de ellos ya ni eran pertenecientes de la tribu de Leví, sino que muchos de ellos pertenecían simplemente a los poderes políticos de aquel entonces. Ya ni llevaban en su sangre la descendencia de Leví que había sido dada a Aarón, que había dicho que los sacerdotes, que los levitas iban a ser los que estuvieran a cargo del templo. Vemos que ya el sistema sacerdotal estaba muy corrompido o estaba muy corrupto desde aquel entonces, y viene la palabra y dice que ese templo, como había sido profetizado, estaba próximo a desaparecer, y por lo tanto tendría que haber una modificación, sino que ahora quien vendría a ser nuestro gran sumo sacerdote no pertenecía de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá, de alguno en el cual la palabra no especificaba que estuviera establecido, pero dice que Él está sentado a la diestra de nuestro Padre. Y cuando Él dio las órdenes a Moisés, le dijo: Moisés, ten muy en cuenta, ya es todo conforme yo te lo digo, porque el modelo que yo te estoy mostrando aquí, Moisés, es el modelo perfecto del que ya está establecido en los cielos. Por eso es que al desaparecer el templo terrenal, Yeshua vino a ser nuestro gran sumo sacerdote, que está sentado a la diestra de nuestro Padre, quien intercede, aboga por cada uno de nosotros todos los días. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Sabes que la palabra interceder significa ponerse en el lugar o abogar por esa persona? Pedir petición o peticionar por esa persona, el hablar por esa persona. ¿Sabes que Yeshua es nuestro intercesor? Tú y yo lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Dice que Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Qué fiel abogado tenemos para con nuestro Padre. ¿Qué es la función de un abogado? ¿Sabes qué es el de defender? No es el de simplemente hablar, pero es el abogar, el defendernos a nosotros. Su única causa, por decirlo en esos términos, la única causa del abogado, la causa principal del abogado, es para pedir a favor tuyo delante del juez. ¿Y quién es el juez? Nuestro Padre. Por eso la importancia, ¿sabes? Y no quiero entrar en ello, pero por eso la importancia de nuestro hablar, de nuestro relacionarnos, de lo que tú y yo decimos, de lo que sale de nuestras bocas. Por eso la importancia de guardar sobre toda cosa guardada. Dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes que un abogado está para defendernos y para demostrar podríamos decir, aquellas cosas buenas que tú y yo hacemos? Y sabes que me llama mucho la atención que las escrituras dicen, en el libro de Proverbios, dice: con el dicho de tu boca te has enlazado y te has hecho preso de ellos. ¿Qué es el acusador? Satanás. ¿Y qué es lo que hace el acusador? Tratar, podríamos decir, no habla nada bueno de ti. El acusador habla todo lo malo de ti. Y sabes que esto me lleva al pasaje de Job, cuando estaba Job y se le acercó y dice que estaba Yahweh, y se acercó, podríamos decir, Satanás, y le dice: ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué Job te alaba tanto y te bendice? Míralo cómo lo tienes. Le has dado lo mejor, tiene hijos, tiene pertenencias, tiene todo. Por eso es que te alaba, pero quítale algo, a ver si te sigue bendiciendo. Mira a ver si realmente Job es tan íntegro. Quítale lo que tienes, a ver si te va a seguir bendiciendo o no va a maldecir tu nombre. ¿Qué es lo que hizo la esposa de Job?
Qué buena esposa, ¿verdad? Tenía Job. Oramos, ¿verdad? Para que nadie sea así. Todos los maridos, ¿verdad? Pidiendo que no tengan una esposa como la de Job. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de la esposa de Job? Dice, mejor muérete y maldice el nombre de Dios, de Yahweh. La ayuda idónea, la que estaba para dar ánimo, infundir aliento, para levantarle el ánimo que Job tenía. No, ¿verdad? En lugar de ayudarlo, todavía lo sumió más. Así es como no debe de ser una esposa. Amén. Debe de ser todo lo contrario. Vamos a seguir también para los hombres hay, ¿ok? Pero vemos como el Padre en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que nos acerquemos confiadamente delante de su trono. ¿Sabes qué tengo que hacer para poderme acercar delante de la presencia del Padre? Dile al que está a tu lado, tenemos que tener a su Hijo, a Yeshua. Dice la palabra que quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Nuestro gran sumo sacerdote, quien aboga por nosotros e intercede por nosotros en todo tiempo. Entonces vemos que el orden levítico no había sido quitado, había sido transferido, no puede ser quitado porque va a volver, se va a volver a reiniciar, va a volver a reiniciarse donde el sacerdocio levítico va a volver a cobrar su función. Di conmigo, en el milenio. Por eso es que el sacerdocio levítico no dice la palabra que fue quitado. Algunos interpretan que dice que la palabra o que la ley, que la Torah fue quitada y que ahora por eso tenemos al Mesías que vino y cumplió la ley por nosotros. En ninguna parte de las Escrituras dice eso. Lo que la palabra sí nos muestra es que el sacerdocio levítico, la palabra quitar significa transferir, de mover de un lugar a otro. No significa ser quitado o removido, sino que fue transferido de un lugar a otro, porque donde nuevamente volverá a cobrar su función o reiniciar su funcionamiento será en el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga y reine sobre esta tierra. Durante ese tiempo llegamos entonces hasta aquí, donde el autor dice que ha venido a ser un nuevo sacerdocio, porque el primero había venido a ser anticuado y próximo a desaparecer. Un nuevo sacerdocio con Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote, quien está sentado a la diestra de nuestro Padre. Y vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, versículo 1. Dice, el punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Elohim y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, mira la función del sacerdote, dice, porque todo sumo sacerdote que es constituido lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que éste tuviera algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está establecido o estipulado en la ley o en la Torah. Podemos ver claramente, dice la palabra, porque si él fuera sacerdote sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto quienes ministraban sacerdotalmente sobre la tierra era la tribu de Leví. Mas sin embargo, dice la palabra que él es nuestro gran sumo sacerdote, porque su tabernáculo no está en esta tierra, sino que él ministra en el tabernáculo celestial que está en los cielos. Dice, porque si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué es que ni siquiera sería sacerdote? Porque vemos claramente que la Torah no se contradice. Y muy importante que veamos, nunca la palabra se contradice, porque quien dio la orden y quien Yahweh había dicho y dio la orden a Moisés, la descendencia de Aarón serán los que estarán a cargo del sacerdocio levítico terrenal. Y no es que Yahweh haya dicho, ¿saben una cosa? El sacerdocio levítico no funcionó, no fue lo que esperaba. ¿Saben qué? Ahora mejor traigo a mi hijo, vamos a quitar al sacerdote terrenal y vamos a ponerle a él, en el cual no se encontró pecado. Dice la palabra de lo contrario, ni siquiera sería sacerdote sobre la tierra, puesto que al desaparecer el templo sobre la tierra, todo era una figura de lo que está arriba en los cielos. El sacerdocio que fue establecido sobre la tierra es porque hay un gran sumo sacerdote que está sobre los cielos.
Recordemos que esas fueron las palabras que Yahweh dio a Moisés. Y mira, vamos a seguir leyendo, dice, versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Dice que ministran a semejanza, fíjate lo importante, lo que dice la palabra, dice que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están, ¿dónde? En el cielo. En otras palabras, ¿cuáles fueron las palabras? Y lo vuelvo a repetir de Yahweh a Moisés. Moisés, ten en cuenta todas las palabras que yo te estoy diciendo, porque el tabernáculo, el templo que tú estás levantando sobre la tierra, es el modelo perfecto del tabernáculo que está en los cielos. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Dice que ministran la semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo, como fue dicho a Moisés mientras levantaba el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y volvemos a nada más terminar ahí. Dice, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente. La palabra mejor significa de mejores ventajas. La palabra kreiton significa mejor. Viene del griego. La palabra mejor significa kreiton, que significa de más útil o de más ventaja. ¿Por qué es que era de más utilidad y de más ventaja el sacerdocio de Yeshua que el de los sacerdotes levíticos? Porque la sangre de los machos cabríos simplemente cubría el pecado, mas no nos limpiabas de obras muertas, como es la sangre de Yeshua, que una vez y para siempre, que Él fue el sacrificio perfecto por el perdón de tu pecado y del mío. Dice la palabra que ya no hay más sacrificios por hacer. ¿Sabes que ya no hay más necesidad de matanza de animales, de machos cabríos y de toros? Porque Él fue el sacrificio perfecto por tu pecado y por el mío. Qué interesante, y la grandeza y la bendición que tú y yo tenemos. Por eso dice que ha sido mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas. Tremendo, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 1. Dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, porque la Torá, entendemos que la palabra significa Torá, la ley significa Torá. Dice, porque la ley, la Torá, habiendo tenido en sí mismo la sombra de las cosas venideras, no era la sustancia misma de las cosas. Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que lo ofrecían. Dice, ¿cuál es la sombra? Entendemos cuál es la sombra del tabernáculo terrenal. Los utensilios, el sacerdocio, lo terrenal, y tiene algo específico, sus reglas. La Torá de ese sacerdocio tenía reglas específicas, porque así lo establecía la Torá, y de ese sacerdocio ahora está el de Yeshua, no conforme a lo terrenal. Dice, de año tras año la Torá ordenaba, o tenía estipulado la Torá, que de año en año o año tras año tenían que hacerse sacrificios de animales para derramar esa sangre de los animales sobre el altar, para que pudieran quedar cubiertos los pecados de la gente. Así lo establecía la Torá, o así lo establece, que de año en año tenían que hacerse sacrificios de animales o matanzas, y te estoy hablando de gran cantidad de animales. Y esa sangre de animales tener que ser derramada sobre el altar, para que de esa manera el pecado de la gente pudiera ser cubierto. Pero dice la palabra que ahora tenemos un gran sumo sacerdote. El mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo vemos la importancia, y dice que todo es sombra, dice que es una sombra, no estaba hablando de algo perfecto. Fíjate lo que dice, vamos a terminar de leer ahí. Dice, nunca pudieron perfeccionar a los que lo ofrecían. No estaba hablando de algo. La palabra perfecto en el hebreo significa llegar a la meta, a una madurez, por decir, llegar a una meta, a maduro. Eso significa la palabra perfecto. Dice que a nadie de los que ofrecían estos sacrificios podían hacer a nadie perfecto. Nunca podían hacer a nadie perfecto.
Y dice versículo 2, dice, porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no les acosaría más sus conciencias por los pecados de los cuales una vez fueron purificados. En otras palabras, si todo lo hiciera perfecto con un solo sacrificio, ¿por qué tenía que hacerse cada año? ¿Sabes que hoy, hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra lo que es esta fiesta de Yom Kippur? La fiesta de Yom Kippur es el de hacer sacrificios, aún para ellos que todavía no han creído en la salvación del Mesías como tú y yo la tenemos. ¿Por qué celebramos tú y yo Yom Kippur? Sabes que el celebrar tú y yo Yom Kippur es traer la remembranza sobre nuestras vidas de que tenemos a alguien que fue el sacrificio perfecto por tu pecado y por el mío, y que nunca más tenemos que hacer sacrificios de año en año como lo hacen muchos en ese tiempo, sino que ahora podemos gozar de una vida eterna que nuestro Mesías nos ha dado a cada uno de nosotros. Es el de traer un recordatorio a nuestras vidas de que no es año tras año, sino que ahora todos los días podemos acercarnos delante de la presencia de nuestro Padre, porque Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Y cuando tú y yo le tenemos a Él, Él es el único mediador el cual puede llevarnos delante de la presencia de nuestro Padre, por lo cual dice, acercaos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Es de poder tener una libertad y podernos acercar delante de Él y decirle, Padre, gracias. De poder llevar nuestras peticiones delante de Él en todo tiempo. De poder hacer nuestras peticiones, de poder hablar con Él, de decir, Padre, sabes, yo me siento así, Padre, tú sabes cuál es necesidad, Padre, tú sabes que hay algo que tanto agobia mi vida, que tanto me aflige y yo te pido por esto. Hay una libertad de podernos acercar confiadamente delante de su trono. Por cuanto Él vino y fue el sacrificio perfecto, dice la palabra que cuando Él expiró, dice que el templo, dice que el manto del templo se rasgó en dos, se partió. ¿Sabes qué eso era el significado de que algo había sucedido en los cielos y que el velo que se interponía, que no nos dejaba tener una relación con nuestro Padre, había sido quitado y que ahora por medio del sacrificio que Él había hecho, ahora podíamos tener una relación con Él, que donde no había camino, ahora había camino para poder entrar delante de su presencia? Algo tan interesante cuando tú y yo lo vemos y podemos dar gracias por lo que Él hizo y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y dice, si seguimos leyendo, dice versículo 2, dice, porque si los hubieran sido perfeccionados, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más sus conciencias por los pecados de los cuales fueron purificados. Entonces vemos la palabra, dice versículo 3, dice, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año. Fíjate, primeramente no llegaban a la perfección o no llegaban a ser perfecto a nadie. ¿Qué significa la palabra ser perfecto? Di conmigo, llegar a la meta. Eso significa perfección, proviene del hebreo. La palabra perfección significa llegar a la meta. Si puedes marcar ahí en tu Biblia y poner ahí entre paréntesis, ahí en un ladito o al lado, la palabra perfecto. Vemos entonces que los sacrificios que se realizaban año tras año no llegaban a la perfección o no podían llegar a la meta, hablando de estas leyes. Y dice versículo 3, dice, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año. Imagínate, cada año en la fiesta de Yom Kippur, cuando el pueblo celebraba, el pueblo tenía que volverse a recordar de sus pecados y los tenían que volver a exponerlos, porque la sangre de animales no podía borrar de sus conciencias el pecado. ¿Cuántos damos gracias a nuestro Padre? Dice la palabra que una vez que Él vino y pagó el precio por nosotros, la sangre de su Hijo tiene el poder para borrar nuestros pecados y purificar nuestras conciencias. Imagínate llegar año tras año y llegar año tras año
tenerte que recordar de todos los pecados que hiciste y volverlos a exponer delante del sacerdote o delante de la persona, para que el sacrificio de los animales pudiera simplemente cubrir el pecado. ¿Quién de aquí se acuerda de su pecado? Dile, si te acuerdas, es tu conciencia, no es el Padre. Porque Él fue el sacrificio perfecto, y una vez que Él pagó el sacrificio, dice la palabra, que ya no hay más sacrificios por hacer. Y si la palabra dice que no hay más sacrificios por hacer, Él fue el sacrificio perfecto, no necesitamos tenerle que volver a matar a Él para que nuestro pecado sea perdonado. Quien trabaja en esta área es Satanás. Quien viene y te recuerda de tus pecados es Satanás. Quien viene y te recuerda las malas cosas es Satanás. Porque una vez que Yeshua viene y trae perdón sobre nuestras vidas, Él limpia nuestras conciencias y nos limpia, dice, purificará nuestras conciencias. ¿Qué significa purificar nuestras conciencias? ¿Sabes que cuando una persona no tiene purificadas, podríamos decir purificada la conciencia? ¿Sabes que tú y yo somos producto de aquellas cosas que pensamos? Nuestras acciones y nuestros hechos son producto de lo que hay en nuestras conciencias. Se ha dicho algunas veces que tal como piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Una persona que no se ha sentido perdonada por medio de la sangre del Mesías es una persona que se siente condenada y que nunca puede avanzar hacia las cosas porque dice, es que yo no soy digno de recibir lo que Él tiene para mí, por cuanto yo hice esto, por cuanto yo hice el otro. Inconscientemente trae ataduras sobre sus vidas. La persona que dice, es que lo que me hicieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabes que perdonar significa olvidar? ¿Sabes que difícilmente, dice la palabra, amaos, dice, amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Sabes que a veces es difícil tener que perdonar a alguien o confiar en la gente? Porque decimos, siempre está en nuestro recuerdo y en nuestra memoria lo que me hicieron. Y por cuanto me hicieron esto y fue producto de esto, yo no puedo confiar en nadie. Pero imagínate, si nos conducimos así por la vida, ¿a dónde vamos a llegar? Nunca vamos a gozar de una libertad que el Padre nos ha dado, porque siempre estaremos atados a aquello que nos hicieron. ¿Que te van a herir? Sí. Imagínate, yo quiero que tú mires el ejemplo de Yeshua y no quiero entrar mucho en ello. Dice que Él sufrió igual como tú y yo sufrimos. Él fue producto, Él pasó las mismas cosas. A veces decimos, es que Padre, tú no conoces lo que yo pasé. Dice la palabra que a causa del sufrimiento y los padecimientos que Él padeció sobre esta tierra, aprendió la obediencia. ¿A Yeshua lo menospreciaron? ¿Lo engañaron? ¿Puso su confianza en los discípulos? Sí. Uno de ellos de plano lo abandonó y lo vendió por unas monedas. Otro de él le decía, ¿sabes que a veces la gente que a veces es más cercana a ti, y esto puede servir de experiencia para muchos, a veces la gente más cercana a nosotros, que pensamos que nunca te van a fallar, que nunca te van a traicionar, a veces son los primeros. Su discípulo amado Yeshua, el discípulo que tenía, que le decía, tú sabes que yo no te voy a abandonar. Tú sabes que yo no te voy a abandonar, que no te voy a fallar. Y le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Y pasó. Y yo pregunto, ¿y Yeshua quedó resentido con su discípulo? No.
porque nuevamente tuvo la oportunidad y le dijo: ¿me amas? Maestro, tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar: ¿y me amas? Tú sabes que te amo. Y por una tercera vez, Yeshua le dice: apacienta mis ovejas. Tremendo. ¿Hasta dónde pudo llegar Yeshua de volver a depositar su confianza en Él? ¿Sabes que tenemos? Dile que está a tu lado. Tenemos que creer y tenemos que aprender a confiar en la gente también. Imagínate, yo quiero que tú pongas esto en mente. Yo sé que a cada uno de nosotros nos han hecho y nadie está exento de nada. Pero yo quiero que tú mires el grado hasta donde llegó Yeshua a tal punto. Imagínate si Yeshua no hubiera, podríamos decir, perdonado a su discípulo. Todos lo negaron. ¿En quién hubiera dejado la obra? ¿Sí estamos captando un poco? ¿Quiénes fueron los que se encargaron a expander la fama de lo que Yeshua había hecho sobre la tierra? No fueron los de las multitudes. Fueron aquellos que estaban tan cerca de Él, que en el libro de los Hechos, cuando estaba toda la multitud reunida, se levantó uno de ellos y empieza a declarar, y verdaderamente con palabras persuasivas delante de todos los hombres y con tanta convicción, hablar de las cosas que Yeshua había hecho. Y en ese instante y en ese momento, más de 3,000 personas entregaron sus vidas a Él. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Dice, versículo 3 nuevamente, vamos a terminar ahí. Se me hace que por el tiempo, porque no me va a alcanzar a terminar todo este punto. Dice, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año, porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados. Dice, por lo cual al entrar Él al mundo, dijo: en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Yo quiero que marques ahí tu palabra cuerpo. Dice, pero me has vestido con un cuerpo. Vamos a ver una de las cosas que los traductores hicieron en esta parte. Vamos al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 40. Salmo 40, versículo 6. Fíjate que el libro de Hebreos está citando parte de lo que es el Antiguo Testamento, o está tocando una parte, o está hablando de esta escritura, del libro de los Salmos, Salmo 40, versículo 6. Dice, en sacrificios y ofrenda no te has complacido. Y marca tu palabra ahí donde dice, abriste mis oídos, holocaustos completos. Dice, abriste mis oídos, dice, holocaustos completos, por los pecados no has demandado. ¿Qué dice Hebreos 10? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual entrar en el mundo, dice, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, idéntico. Pero aquí la palabra dice, pero me has vestido con un cuerpo, holocaustos completos, por los pecados no has demandado. ¿Y qué dice Salmo 40, versículo 6? Dice, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, abriste mis oídos, holocaustos completos, por los pecados no has demandado. Si vemos, hay una diferencia. En el libro de Hebreos dice, me has vestido con un cuerpo, y el libro de los Salmos dice, has abierto mis oídos. ¿Cuántos podemos ver algo ahí? ¿Sabes que esto es algo que los traductores pusieron y ahora es al otro lado, verdad? Siempre hablamos que los traductores griegos a veces no ponen todo correctamente.
tal y como estaba establecido en el Antiguo Testamento, mas sin embargo ahora sí lo pusieron de la manera correcta, pero dice la palabra, abriste mis oídos, el has abierto mis oídos, es lo que los judíos tienen como textos hebreos autorizados por ellos, y tapan o cubren todo lo que apunta hacia el Mesías. Ahora funciona de la otra manera. La Masoreta, ¿qué significa la Masoreta? Y recordemos que este libro de Hebreos es, sí, a veces hay predicación, pero es un poco de enseñanza también. Dice, la Masoreta es la traducción que es más de los griegos, que es más hacia los griegos de los hebreos, de ellos. Ponen, has preparado un cuerpo para mí. La traducción correcta significa, has preparado un cuerpo para mí. No se cita igual porque el judío ha tapado el cumplimiento de esta escritura, que si viéramos las escrituras más antiguas del Tanaj, los escritores o en las escrituras del rollo del mar Muerto que se han encontrado y que son traducciones más antiguas, dicen igual como está escrito en el Nuevo Testamento. Dicen, tú has preparado un cuerpo para mí. ¿Cuánto estamos viendo unas cosas ahí interesantes? Son cosas que están traducidas, pero que los escritores, sabemos que las escrituras fueron traducidas de lo que fue del hebreo hacia el griego, pero vemos cómo quitaron y pusieron, son a textos por ellos mismos que han sido interpretados y en lugar de dejar la palabra, me has vestido de un cuerpo, porque eso apunta hacia el Mesías, ellos han puesto simplemente, has abierto mis oídos, para tapar lo que habla referente al Mesías. Y vamos a seguir, dice Hebreos 10, versículo 6, dice, por lo cual al entrar en el mundo dijo, sacrificios y ofrendas no te has complacido, dice, pero me has vestido con un cuerpo, holocaustos completos, por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Lo citado dice sacrificios y ofrendas, pero vamos a llegar hasta ahí, al versículo 17. Dice, entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros, dice, está escrito, ¿qué dice? De mí. Esto está hablando de ¿quién? De Yeshua. Esto está hablando de Yeshua. La Masoreta es la traducción, para si quieres apuntar ahí lo que significan cada una. La traducción de la Masoreta es la traducción original de los judíos. La Masoreta es la traducción original de los judíos. La Septuaginta es la traducción de los griegos, del hebreo, por los griegos y en la traducción griega. En la traducción de los masoretas, de los judíos, ellos citan en el Salmo 40, versículo 7, vamos a regresar a Salmo 47. Dice, Salmo 40, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí he venido porque en el principio de los libros está escrito, ¿qué dice? De mí. Pero hay algunas traducciones, fíjate lo que dice la traducción que ellos tienen, dice, ellos ponen en esa traducción del versículo 7, de Salmo 40, versículo 7, ellos ponen, tal y como te lo voy a leer ahorita, dice, ellos ponen, yo vengo con la Torá. Así de simple, ellos ponen en el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Dice, entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Y ellos en esta parte de Salmo 40, versículo 7, ellos ponen, los judíos, ellos ponen, yo vengo con la Torá, pero la realidad escrita es que dice, acerca de mí. En el rollo de la Torá está escrito acerca de mí, podríamos decirlo. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo, uno que cree en Yeshua como el Mesías, él cita directamente de la traducción, podríamos decir, correcta
de la Septuaginta, porque él quiere que se revele la Torá, que se revele o que se hable del Mesías, de Yeshua. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Y eso es de la traducción de la Septuaginta, que se tradujo en el tiempo. ¿Cuándo fue traducida la Septuaginta? La Septuaginta no tengo exactamente la fecha, pero fue traducida tiempo antes de que Yeshua viniera sobre la tierra. Y Pablo usó estas traducciones y los judíos dicen, no, ¿cómo vamos a permanecer eso? Y nada más simplemente pusieron, dice, has abierto mis oídos, y la palabra nada más simplemente de vengo con la Torá. Cuando francamente, si tú y yo buscásemos y agarráramos las escrituras, ¿cómo poder esconder lo que el Mesías ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos entendemos eso? Muchos en este tiempo no han creído en el Mesías. Y sabes que hay algo muy peculiar, y con eso estoy llegando al fin por el tiempo, algo tan muy peculiar que a veces se ve cuando las personas están regresando a las raíces hebreas, a conocer lo hebreo, a todo lo que el Padre tiene, a conocer lo que es la Torá, a conocer lo que es el talit, la menorá, el shofar y todas esas cosas que llaman la atención y podríamos decir encantan a la gente. Hay gente que no sabe ni por qué las usa, pero llama tanto la atención que la gente las usa y se las pone y no sabe ni por qué, pero les encanta. ¿Sí o no? Le fascina a mucha gente, pero algo que se ha visto con mucha facilidad es porque como trae tanto la atención, la gente se interesa tanto por lo que es la Torá, por lo que es la Kabbalah y los libros que tienen los judíos, que sin pensarlo automáticamente lleva a las personas a apartarse de la salvación del Mesías. En lugar de acercarnos a la perfección, que significa perfecto, a la Torá perfecta, que viene a ser nuestro Mesías, en lugar de eso nos aparta y aleja a las personas, las lleva por otro lugar. Nada más para terminar, ahí dice Hebreos, ellos cambiaron esta palabra con yo vengo con la Torá en lugar de lo que está establecido en Hebreos 10:7. Dice, entonces he aquí yo vengo porque dice, para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Versículo 8, lo citado dice, sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida él dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim. Por este medio anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, dice la palabra, una sola vez. ¿Sabes que Yeshua ha venido para hacer la voluntad? Primeramente dice que Él ha venido para hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre. Él no ha quitado la Torah, no quitó la Torah, sino que el primer sistema, muy importante, el primer sistema que estaba establecido, el primer sistema sacerdotal, dice que vino a ser, podríamos decir, movido para dar lugar a este segundo, que era el sacerdocio sacerdotal de Yeshua. No dice la palabra que fue quitado la Torah de nuestro Padre, sino que primeramente dice que Él vino a hacer su voluntad, primeramente la voluntad del Padre. Y dice versículo 10, y hasta aquí llego, dice, y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías una sola vez. Sabes que tú y yo no debemos esperar que Él se sacrifique, por decirlo de esta manera, cada año, por decirlo. Sabes que de año en año la ofrenda que era requerida en el sistema sacerdotal era que de año en año se tenía que hacer la matanza de animales. Hoy tú y yo no tenemos que esperar el sacrificio de animales. Yeshua ya vino una vez y para siempre. Ya fue sacrificado. No podemos decir que hay algo o algún rito o algún sacramento, por decirlo de esta manera, una liturgia que se haga o un resacrificio de Yeshua. Ya lo hizo una vez. No se puede hacer cada día, una vez y para siempre
fue una vez suficiente. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la importancia. ¿Cuántos de nosotros tenemos al Mesías en nuestros corazones? Y yo te digo, la siguiente parte, eso que sigue de la parte del libro de Hebreos, se podría decir, llamó tanto mi atención, que yo te digo, primeramente tenemos que entender que el sacrificio, y en esto es algo que voy a continuar la siguiente semana, lo único que nos va a hacer llegar a la meta, dice porque Yeshua, y dice la escritura así muy simple, te lo voy a leer, dice porque Yeshua es el fin, dice el libro de Hebreos, dice es el fin de la Torah. Cuando la palabra habla fin, fue una traducción, dijo en el libro de Romanos, en el libro de Romanos habla eso. Dice que Yeshua es el fin de la ley. Pero la palabra fin es una traducción que los griegos no supieron acomodar adecuadamente, sino que la palabra fin también significa meta. Si tú y yo cambiamos esa palabra, muchos dicen, ya ves hermano, es que Jesús y Yeshua vino a ser el fin de la Torah, por eso ya no tenemos Torah, ya no tenemos mandamientos. Pero si tú y yo cambiamos la palabra fin por la palabra correcta meta, pudiéramos darnos cuenta que Yeshua es el fin o es la meta que nos hace perfectos a cada uno de nosotros. Lo único que nos perfecciona y que nos hace llegar a la perfección es Él. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y hasta aquí llegó el día de hoy, pero es algo tremendo lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, por lo que seguirás haciendo. Padre, gracias te damos. Padre, te alabamos, Padre, y te bendecimos. Padre, gracias por haber pagado el precio por nuestros pecados. Gracias por habernos dado una libertad, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Y gracias, Padre, que un día que estuvimos perdidos y que estábamos sin esperanza, Padre, en este mundo, sino en Elohim, Padre, tú viniste al rescate, Padre, por nosotros. Porque tu palabra dice, Padre, que no gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Tú estabas ahí para hacer esto. En adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde